Buenas tardes, Iglesia del Señor, una vez más. Estamos agradecidos al Señor porque nos permite compartir su palabra a través de esta plataforma. Que en este tiempo especial, en este mes de las misiones, podamos seguir entendiendo los planes que el Señor tiene para nosotros. Te invito a que allí en casa puedas unirte a los tuyos y juntos podamos pedirle al Señor su dirección y podamos entrar en este tiempo especial de la meditación de su palabra. Vamos juntos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias por llamarnos, Señor, en primer lugar a las misiones. Gracias, Señor, porque en este tiempo como iglesia cumplimos tu gran comisión de ir y hacer discípulos, Señor. Como pastor, como familia pastoral, queremos, Señor, darte las gracias y queremos honrarte a ti, porque solamente eres tú, Señor, quien ha guiado, Señor, a tu pueblo desde el 2 de mayo, desde Cosco, desde Siguas, a través de nuestra iglesia madre, Señor, el poder cumplir con tu gran comisión. Guíanos, Señor, a hacer, Señor, lo bueno siempre ante tus ojos y cumplir con lo que nos dice tu palabra. Padre, gracias. Encomendamos este tiempo, sabiendo, oh Dios, que tu palabra nunca regresa vacía, sino que hace, Señor, o realiza, oh Dios, lo que tú, Señor, lo has encomendado y cumples el propósito por el cual fue enviada. Que tu palabra cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Es mi oración, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, misiones es la gran pregunta que nos hacemos todos los años, ¿no? Y como cristianos, como miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tenemos el ADN de hacer misiones, de ir y buscar a gente perdida para poder mostrarles la verdad del Evangelio. La pregunta aquí es, ¿qué es misiones? Hay mucha gente que no entiende y esperamos que Dios nos pueda hablar en esta tarde aún y poder entender. Misiones son las buenas noticias de salvación y vamos a desarrollarlo en ese tema. Misiones es la predicación del Evangelio, hermano, llevado a cabo por personas que reciben el llamado y que se desplazan entre localidades o fuera de su país de origen. Misiones también tiene que ver con el propósito, hermanos, muy importante y casi lo principal de anunciar el Evangelio conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, el cual lo vemos en Mateo capítulo 29, versículos 19 y 20, y vamos a leerlo, ¿no? Es la Gran Comisión, por el cual nosotros empezamos y hacemos misiones. Dice su palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de las misiones. Misiones es anunciar el Evangelio como una realidad salvífica y revelada en Cristo. Hermanos, la pregunta, entonces, ¿qué es hacer misiones? Es mostrar la verdad salvífica y revelada por nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? En primer lugar, a través de Jesucristo. Él nos encomendó en la gran comisión hacerlo nosotros durante el tiempo. La pregunta viene aquí, o mejor dicho, el significado entonces de esas personas que hacen estas misiones se les llama misionero. Y misionero es el equivalente en el latín del verbo mito, del verbo misi, que significa enviar. En ese sentido, hermano, Jesucristo es ese misionero enviado por Dios. Y lo vemos en Hebreos capítulo 3, el versículo 1. Cristo es el enviado y misionero del Padre, y por tanto es el prototipo de la misión de la Iglesia. Jesús es el enviado del Padre para anunciar el Evangelio de salvación, hermanos. Y Él es nuestro misionero
nuestro ejemplo de misionero por excelencia. ¿Qué significa, hermanos, evangelio? Porque Jesucristo es el portador del evangelio, portador del evangelio de salvación, ¿no? Entonces, ¿qué es evangelio? La palabra evangelio es de origen latín, que significa evangelium. Esto, a su vez, esta palabra proviene del griego evangelium, la misma que está compuesta por dos vocablos, ev, que significa bien, y angelos, que significa mensajero. Por lo tanto, evangelio significa buena noticia, buena nueva o mensaje feliz, ¿no? ¿Te das cuenta? Evangelio, anunciar el evangelio es anunciar una buena noticia, es anunciar una buena nueva, es anunciar un mensaje feliz, hermanos. ¿Y qué es una noticia? Una noticia es la comunicación de algo que se desconoce. Una noticia es un hecho o es un suceso novedoso que se debe anunciar o se debe publicar. Y hermanos, eso es lo que nos encomienda el Señor anunciar a través de su evangelio. La buena nueva, la buena noticia ¿de qué? De salvación. ¿A dónde? A un mundo perdido que desconoce la verdad del evangelio. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer este versículo, pero te voy a ir narrando la historia más adelante. Pero vamos a centrarnos en este capítulo, en este versículo, perdón, de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, en el cual fue la respuesta de 4 hombres leprosos frente a una situación adversa que se presentaba en esa ciudad de Samaria. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, no nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva al casa del rey. Hermanos, hay 3 frases que he subrayado en este versículo. Número 1 es, no estamos haciendo bien. Número 2, hoy es el día de salvación. Y número 3, nosotros estamos callando o nosotros callamos. Vamos a desarrollar este mensaje. ¿Por qué hacer misiones? Si ya sabes qué es misiones, si ya sabes qué es un misionero, si ya sabes qué hace las misiones, es anunciar el evangelio o la buena noticia, entonces, ¿por qué hacer misiones? La pregunta viene aquí. ¿Por qué tú y yo debemos hacer misiones? Número 1, porque tú y yo debemos recordar nuestra condición. Estos hombres, en el versículo 9, miren lo que dice. No estamos haciendo bien. Nosotros callamos. Hermanos, estos leprosos, estos 4 hombres, eran hombres leprosos. Su condición era contraria al prototipo de una persona aceptada en el pueblo. Ellos eran apartados. Estas personas eran menospreciadas. Estaban condenados a morir. Y hermanos, para hacer misiones o por qué debemos hacer misiones, debemos recordar que hacer misiones debemos hacerlo porque debemos recordar nuestra condición. Un día nosotros estuvimos en una ceguera espiritual, estábamos apartados, el mundo nos tenía en sus manos, estábamos atados a la influencia de este mundo. Pablo, cuando se convirtió al Señor, el Señor le viene a revelar, y en el versículo 18 del capítulo 26 de Hechos, el Señor le encomienda a Pablo y le dice, para que abra sus ojos, ve a predicar el evangelio para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, tú tienes que recordar. ¿Por qué debes hacer misiones? Porque tú debes recordar tu condición. Antes, tú estabas en una ceguera espiritual. Tú estabas viviendo en tinieblas.
Ya lo vimos aquí. Dice, para sacarnos de las tinieblas a la luz. Estábamos en poder, estamos en el poder mismo de Satanás. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos viene a decir que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hermanos, tenemos que entender que una persona que no tiene a Cristo está ciega espiritualmente, está viviendo en tinieblas y está en el poder del mismo Satanás, en la influencia de este mundo, hermanos. Y esa era nuestra condición. Por eso es que nosotros debemos hoy hacer misiones. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos en esa condición. Por eso debemos recordar. Pero también, número dos, debemos recordar que alguien nos ayudó, que hubieron personas que estuvieron con nosotros para darnos a conocer, y hubieron personas que Dios usó como instrumentos para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo, hermanos. Y para esas personas no fue fácil su labor de darnos a conocer el Evangelio de Cristo, el mensaje de la buena noticia. No fue fácil. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque para predicar el Evangelio, para hacer misiones, hay mucha gente que se va a burlar y nosotros en un sentido humano sentimos vergüenza. Hoy no queremos usar una Biblia, hoy queremos usar el celular porque nos avergonzamos de usar o de llevar bajo el brazo una Biblia. Y hermanos, tenemos que recordar que hubo gente hace años atrás que no tenían un celular como hoy y que ellos caminaban y nos predicaron la verdad del Evangelio, hermanos. Y tienes que tú, número dos, recordar ese esfuerzo, ese sacrificio que hicieron a pesar de la humillación de este mundo. Y no solamente eso, sino que hubo gente, así como hoy, si tú quieres hacer misiones, tú tienes que prepararte y tienes que estar dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios para predicar la buena noticia, no una mala noticia. Hermanos, predicar la buena noticia es predicar el evangelio correcto, el evangelio verdadero. Hoy en este tiempo están saliendo muchas doctrinas y tú lo estás viendo. No voy a mencionar porque es fácil discernir entre lo bueno y lo malo, pero solamente son doctrinas humanistas que hacen sentir al hombre importante. Pero el verdadero evangelio es predicar el arrepentimiento, el cambiar nuestras vidas, y para eso estamos llamados a hacer misiones, a hablar de la buena noticia, arrepentimiento para salvación. Esa es la buena noticia. El hombre está condenado a morir, el hombre está condenado a muerte espiritual, a una muerte eterna, pero hay una buena noticia. Jesucristo dio su vida por ti, por mí, para que nosotros podamos llegar al Padre y tener la vida eterna. Y tenemos que predicar eso, y para eso tenemos que prepararnos. No podemos salir inmediatamente y decir, arrepiéntete, sino tenemos que tener una base, la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que tener tiempos con el Señor. Y hermanos, ¿por qué hacer misiones? Número uno, porque debes recordar tu condición. Pero número dos, debes recordar que hubo gente que se esforzó y dio su vida para que tú y yo podamos estar en el camino del Señor. Y hermanos, ¿cómo? Si sabemos por qué hacer misiones, ahora o cómo hacer las misiones. ¿Cómo yo debo hacer misiones? ¿Sabes qué, hermanos? Número uno, tú debes hacer misiones con un fiel compromiso. Con un fiel compromiso. No es fácil, hermanos. No es fácil, pero tienes que hacer un fiel compromiso. En un tiempo muy adverso tienes que hacer un fiel compromiso. Entiendo la labor que hace el pastor Xavier, que hace el pastor Hernán, que hacemos mi familia y yo para poder trasladarnos, para poder estar en un lugar, predicarnos el Evangelio, en un lugar, en lugares donde Dios nos ha permitido que podamos predicar, oír y llevar la buena noticia. Y estamos haciendo esa labor.
Y creo que Dios está llamando a muchos creyentes, muchos cristianos. Hermano, tú que sientes el llamado, dile, acércate al Señor y dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad con un fiel compromiso de predicar el Evangelio verdadero según la gran comisión. El apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 15, el versículo 20 dice, me esforcé a predicar el Evangelio. Pero ¿sabes por qué se esforzó? Porque hubo un compromiso. Y para las misiones tenemos que hacer un compromiso fiel, firme, constante, verdadero. ¿Y sabes cómo era su compromiso tal de Pablo? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Lee tu Biblia, ahí vas a encontrar lo que Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso de predicar el Evangelio. Y ay de mí si no lo hago, decía Pablo. Hermano, si tú haces un compromiso con el Señor, con las misiones, de orar, de dar o de ir, tú tienes que cumplir con ese compromiso. Tienes que asumirlo con responsabilidad, porque no estás solo. La promesa del Señor está allí. Y aquí yo estaré con ustedes, contigo, todos los días, hasta el fin del mundo, hermano, dice la palabra. Más adelante te voy a narrar cuál fue la historia completa de estos 4 leprosos. Pero aquí, hermanos, ¿por qué o cómo hacer misiones? Es, número 1, haciendo un fiel compromiso. No seamos egoístas. Muchas veces decimos que Cristo dirige nuestras vidas, pero solamente hacemos nuestra voluntad. Queremos solamente hacer aquello que nos agrada a nosotros mismos. ¿Y saben qué? No profundizamos en la verdad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Aún con todo eso, decimos Cristo es nuestro Señor y no predicamos el Evangelio. No le damos testimonio a las personas que nos rodean y decimos que Cristo es nuestro Señor. Y hermano, eso no debe ser así. Debemos asumir un fiel compromiso con el Señor. Pablo también resaltó el compromiso de la iglesia, hermanos, de Macedonia con su compromiso de dar en la parte financiera con la obra misionera. Y lo vemos, hermanos, en 2 Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, a partir del versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Una iglesia, dice la palabra, que estaba pasando por una tribulación muy grande. Pero hermano, dice que la abundancia de su goza y su profunda pobreza abundó más en su generosidad. Y hermanos, eso es un fiel compromiso. Eso es hacer un fiel compromiso con las misiones. No mirando las cosas que ves, sino creyendo en lo que Dios puede hacer y cumplir con el Señor conforme al compromiso que tú haces. Número 2, hermanos, no solamente tú vas a hacer misiones con un fiel compromiso, sino tú y yo estamos llamados a hacer misiones con amor. Pablo nos da el ejemplo, hermanos, en Filipenses capítulo 1, los versículos 7 y 8. Mira lo que dice su palabra. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo, decía Pablo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que esta es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo hacer misiones?
debes hacerlo con amor. Otra versión nos dice, la versión Reina Valera nos dice que Dios es testigo del entrañable amor en que los amo en Cristo Jesús, decía Pablo. ¿Por qué? Porque él hacía la obra misionera con mucho amor, con mucha pasión. Y número 3, el ejemplo. Hacer misiones, hermanos, es llevar y hacer lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos un ejemplo, número 1 en Jesucristo, número 2 en Pablo, con sacrificio. Romanos capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo viene a decir esto: y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, en donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Hermanos, ese es hacer misiones. Esforzarse en predicar el Evangelio en donde Cristo no ha sido nombrado. ¿Y cómo se hace eso? Con sacrificio. Romanos capítulo 15, 20 en la versión NTV, déjame decirte, mi gran aspiración, decía Pablo, ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo, y donde otro ha comenzado una iglesia. Hermanos, eso nos lleva a entender que hacer misiones, hermanos, se hace número 1 con un fiel compromiso, número 2 con amor y número 3 con mucho sacrificio. Y Dios es fiel con los que le son fieles. Déjame decirte eso. Dios es fiel siempre con los que le son fieles. Cuando Pablo va a Jerusalén, el grupo de personas que estaba con él, unos profetas le dijeron, en el versículo 12, capítulo 21 de Hechos, le dice, cuando oímos esto, nosotros y los que estaban ahí le rogamos que no fuese a Jerusalén, porque ellos dicen que habían visto o les habían dicho que iban a atar, aquel que predique el evangelio lo iban a atar con su mismo cinturón y luego lo iban a matar. Pero miren lo que dice el versículo 13 de Hechos 21. Pero Pablo contestó, ¿por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por la causa del Señor. Y hermanos, sacrificio, el ejemplo de sacrificio. Hay mucha gente en todos estos años que se han sacrificado para que el nombre del Señor sea predicado, sea compartido, sea anunciado, aún con el peligro de muerte. ¿Cuántos hombres de Dios durante los siglos pasados han dado su vida por anunciar el mensaje del Evangelio? No te lo voy a nombrar, espero que tú lo sepas. Quiero concluir, hermanos, en esta noche. El Evangelio es práctico. El Evangelio nos hace notar la verdad de la palabra y no tenemos que agregarle ni sacarle nada. Pero déjame terminar con esta historia que está en la Biblia y voy a llevarte nuevamente al capítulo 7 de Segunda de Reyes. El rey de Jorán era hijo de Acab y de Jezabel. Por cierto, era un hombre que había sido formado en la idolatría de Baal, contrario a lo que Dios, nuestro Dios, había afirmado en el pueblo de Israel. En esa condición, el pueblo de Samaria estaba pasando hambruna. El pueblo estaba sufriendo. Y llega el profeta Eliseo y le predica el arrepentimiento. Le predica la verdad por el cual él tenía que obrar. El rey de Jorán tenía que obrar para que la ira de Dios cese. ¿Y saben qué? Dice que en el capítulo 7 el rey se arrepiente. En esa condición, ese arrepentimiento trajo un resultado. El profeta Eliseo anunció el fin de esa hambruna.
Pero hubo un oficial del rey que expresó su duda en que esto acontecería. Y hermanos, a través de Eliseo, Dios pronunció un duro juicio sobre el incrédulo oficial del rey. Él vería la palabra cumplida, pero no se beneficiaría con su cumplimiento. El oficial ilustra bien la conducta, hermanos, de la incredulidad. La incredulidad que se atreve a cuestionar la verdad de la misma promesa de Dios. ¿Cómo te vas a ir a hacer misiones? ¿Cómo vas a hacer misiones? ¿Te va a faltar o te va a pasar algo? ¿Sabes qué? Eso es incredulidad. La incredulidad dice esto: puede pasar, pero no creo que Dios lo pueda hacer. Eso es incredulidad. ¿Sabes qué? La incredulidad te dice: no hay manera que Dios pueda hacer algo. No hay manera. La incredulidad te dice: incluso si Dios hace algo, no va a ser suficiente. Y hermanos, espero que no estés en la condición de este oficial. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dice en el versículo 2, en la última parte: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y hermanos, los que estamos inmersos en las misiones, estamos a vivir en fe, sabiendo que Dios nos va a mostrar, pero vamos a ver, a palpar lo que hace el Señor en su obra. Hemos visto en estos años, como parte de mi testimonio en Kosh, que hemos visto el obrar de Dios en la vida de familia, de jóvenes, de niños que estaban sin padres, en familias disfuncionales. Hoy son jóvenes y hoy son líderes en la iglesia. Hemos visto el obrar, porque eso es misiones: anunciar las buenas noticias de salvación. Y no seas como el oficial. No dudes en tu corazón lo que Dios puede hacer. ¿Sabes qué? Quizás una de las cosas que van a detener nuestro compromiso con las misiones sea tu condición. ¿Sabes por qué? Porque en la historia narra que hubieron 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad, estaban en las puertas porque su condición no les permitía entrar, eran apartados, eran desechados del pueblo, de la sociedad. Y hermanos, a veces nuestra condición nos hace sentir así: Dios no me puede usar, yo no puedo hacer, yo no puedo dar, porque no tengo. Y hermano, pero Dios usó a estos leprosos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender, cuando fueron saciados, darse cuenta que ellos tenían o eran llamados a dar la buena noticia y no callar más. Hermano, hoy tú pues estás recibiendo ese llamado de Dios. No te sientas menos. Recuerda, cuando Dios te llamó, no te llamó por ser perfecto, no te llamó por ser el mejor. Dios te llamó tal cual la condición que eras. Y hoy quiere el Señor levantarte y llevarte a un nuevo camino. Que las misiones sean un camino para que puedas cumplir el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Esa es mi oración. Permíteme orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque no hay palabra que pueda tocar nuestro corazón. Tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía, sino que hace lo que tú has encomendado hacer en nuestras vidas. Dios, en este tiempo, que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones. Entendemos, Dios, perfectamente que tú nos has dado la gran comisión de ir y hacer discípulos, enseñándoles, dice, y bautizándoles. Dios bendito, permítenos asumir nuestra responsabilidad como hijos tuyos, Señor, de hacer misiones hasta el último de la tierra. Gracias, Dios, porque tu promesa siempre sigue firme en nosotros. Tú estarás hasta el fin del mundo con nosotros. Gracias, Padre, hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor.
bendecimos tu nombre en esta hora. Y hermano, ahí que estás en casa, te pido que tú, si Dios te ha hablado, hoy mismo hagas un compromiso fiel con el Señor y puedas decirle: Señor, guíame a hacer lo bueno ante tus ojos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que Dios haya hablado en nuestros corazones. Y amigos, si en esta noche tú entiendes que también necesitas del Señor, permite que el Señor pueda entrar a tu vida. Permita que el Señor pueda hacer algo para que tú obres de manera especial. Quiero decirte algo muy especial también. No hay camino perfecto. No hay vida perfecta. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay un justo ni a uno. Tal cual fuese tu condición, hoy es el día de arrepentimiento. Acércate al Señor. El Señor te dice en su palabra: pídame y se te dará. Búscame y te encontraré. Llámenme y se les abrirá. En esta hora, si tú quieres buscar al Señor, cierra tus ojos ahí donde estás y permíteme orar por ti. Señor, tú ves en esta hora aquellas personas que quieren acercarte a ti. Dios, allí donde estén, que tu Santo Espíritu, que tu misma presencia pueda abrazarlos, pueda hacerles sentir, Señor, que tú estás con ellos, perdonándoles. Y Señor, si ellos se arrepienten de sus pecados de manera personal ahí en su lugar, sé tú, Señor, recibiéndoles. Tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Jesucristo les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Mi amigo, si tú crees en esta hora, recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y pídele perdón por todos tus pecados. Dios está allí para hacer una obra nueva en ti. Que Dios te bendiga. Señor, bendice a estas personas, Señor. Es mi oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Si alguien quiere acercarse a nosotros, puede escribir en la plataforma y puede dejarnos sus teléfonos. Estaremos dispuestos a buscarles. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Amén.